palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y no importa cómo usted en esta mañana haya llegado, llegó a la presencia del Señor. Llegó donde está el que refresca nuestra vida. Llegó el que sana. Llegó a la casa del que quita toda tristeza. En esta mañana oremos al Señor para que en esta su casa, su presencia se haga real en nuestra vida. Señor, te adoramos en esta mañana. Señor, te bendecimos. Señor, te damos las gracias por el privilegio hermoso de poder adorarte, de poder bendecirte, Señor. En esta mañana, Señor, invitamos para que tú te hagas real, para que tu presencia se manifieste en este lugar, para que en esta mañana, a través de los cánticos de la palabra, Señor, tú toques corazones. Que en esta mañana el que está triste, a través de tu presencia sienta la alegría y el gozo que tú traes a los corazones. Si en esta mañana alguien ha venido enfermo, tu palabra transforme y sane su cuerpo. Oh Espíritu Santo, te invitamos para que en esta mañana tengamos una experiencia cultica con tu presencia. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres solo el merecedor de toda gloria y de toda la honra. Te adoramos, Jesús. Amén. Aleluya. Ese corazón dispuesto a adorar al Señor. Ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey, juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder. Ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey, juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder. Iglesia, Ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey, juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder, declaremos su gloria y poder, declaremos su gloria y poder. Es Cristo dueño de la creación, es el Cordero que su vida dio para que puedas glorificar y su presencia danzar. Ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey, juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder. Oh, ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey, juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder. iglesia, ven. Ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey, juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder, declaremos su gloria y poder, declaremos su gloria y poder. Es Cristo el dueño de la creación, es el Cordero que su vida dio para que puedas glorificar y en su presencia danzar. Sí. Ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey, juntos ante su presencia declaremos su gloria y poder. Iglesia, ven, adoremos a Cristo, ven, adoremos al Rey, juntos ante
Te adoramos, Señor. Gracias por esta mañana que nos has permitido para poder estar aquí en la iglesia adorando tu presencia, Dios. Ahí donde tú estás, iglesia, levanta tus manos. Cierra tus ojos y deja que la presencia del Señor te ministre, te toque. Vamos a enfocarnos en estos momentos para adorarle. Olvídate de tu hermano, de la persona que tienes a tu lado, y solamente enfoca tu mirada en Jesucristo. Tu adoración, dásela a Él de corazón. Quiero levantar manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, que en este lugar presencia es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hermoso, hermoso, recibe. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos a aquí. los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás aquí. En lo que harás En mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Eso es recibe toda hermoso. la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya, otra vez. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Otra vez, fuerte iglesia. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
es, iglesia. Con tus manos arriba, aleluya, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Otra vez. Recibe toda aleluya, con todo nuestro corazón, te damos esa adoración. Precioso Hijo de Dios. Recibe. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda precioso Hijo de Dios. Recibe toda. Gracias, Señor, gracias. Qué hermoso, Padre, te damos gracias porque te estás manifestando, te estás moviendo, estás permitiendo que un pueblo te adore. Estamos adorándote de corazón a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Si sabes esta canción, si sabes esta adoración, vamos a cantarla juntos. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Es bello saber que cuando yo nací fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca a ti te da placer, a ti te da placer. Es bello saber que cuando nos creaste fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Es bello con besos en tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Que disfrutes mi adoración.
bello saber. Cántalo de tu corazón. Cuando yo nací, Fue por tu placer, fue por tu fue por placer. tu placer, Fue fue por tu placer. Es bello saber que cuando abro mi boca, a ti te da placer, a ti te da placer. Es bello saber que cuando nos creaste, fue por tu placer, fue por tu placer. Es bello saber que toda la creación, Es bello saber que toda la creación a ti te da placer, a ti te da placer. Bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Bésame, que disfrutes mi adoración. Bésame, con besos en tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta, ven, disfruta mi adoración. 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 Aleluya. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Bésame, bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Canta de corazón, iglesia, levanta tus manos ahí donde tú estás. Y que me estés escuchando. Arriba, arriba. Bésame, bésame con besos en tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Bésame, bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Ven, disfruta mi adoración. Iglesia, usted cante. Bésame con besos de tu boca. Muy bien. Hermoso, hermoso, hermoso. Aunque me Qué lindo. Que disfrutes mi adoración. Ven, disfruta. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración.
Wow, iglesia hermosa, hermosa. Señor, mira la adoración de tu pueblo, como aquí ellos simplemente te siguen adorando, simplemente te siguen adorando, Padre. Mira el corazón del pueblo. Sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Te damos gracias a ti, Padre. Te damos gracias a ti, Espíritu Santo, que has permitido este espacio para adorar tu presencia, Señor. Gracias. Ven, disfruta. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta mi adoración. Gloria a Dios. Mientras el coro sigue cantando, hermano, yo siento orar. En especial por las embarazadas. Si hay alguna que esté embarazada, yo le voy a pedir que pase al frente. Si hay alguien que quiere la oración, la necesita, pase, hermano, pase. Quiero que incluyan en esa oración a la hija de la enfermera que trabaja conmigo. Está en embarazo y tiene 24 semanas y ya le dijeron que del hospital no puede salir por la preeclampsia y es de gemelo, así que y Dios es un Dios bueno y maravilloso, hermano, y los hijos son herencia, son bendición de Dios, no se equivoquen, no son otra cosa. Los hijos son bendición de Dios. Así que extienda sus manos y vamos a orar aquí por estas familias. Padre maravilloso y bueno, Jehová, tú sabes todas las cosas, Jehová. Tú sabes lo que ocurre en el vientre de estas madres. Tú sabes, Señor, cómo se van desarrollando esas criaturas, Jehová. Y que con cada una de ellas tú tienes un propósito. Yo las pongo en tus manos, Jehová. Que lo que les resta de gestación en tus manos, Señor. Que tú las ayudas, que tú las bendices, que tú les das unos buenos días y que tú les das un buen parto, Señor. Guárdalas. Señor, ayuda a los espositos a que sean ayuda en esos momentos. Guárdalos. Dales la sabiduría, Señor, tuya. Porque luego que regresan a casa les cambia la vida. Gracias, Señor, porque tú los bendices en gran manera. Y porque yo sé que ellas están en el hueco de tu mano. Y si hay alguna que nos esté escuchando, también yo sé que tú intervienes a la distancia en sus vidas. Que tú las ayudas en esos procesos. Que tú las guardas. Gracias, Jehová. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Besos en tu boca, quiero estar sentado en tu regazo, te quiero adorar, que me estés escuchando. Ven, disfruta mi adoración. Ven, disfruta. Ven, disfruta mi adoración.
se vayan de ahí todavía, sigan ahí. Nos visita Priscila García desde New Jersey. Priscila, qué bueno que puedes estar con nosotros. Y todas las veces que brinques para acá el charco, eres bienvenida aquí. Pero quiero llamar a Daisy Landrón. Daisy, qué bueno que puedes estar aquí con nosotros en esta mañana. Miren, hermanos, dice aquí que desea reafirmar su fe en Cristo y que desea asistir a la iglesia. Daisy, no sé si te es posible pasar aquí al frente. Pasa aquí con nosotros un momentito. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Aeróbico de la mañana, ¿verdad? Porque estas son las celebraciones de la casa del Señor. Y más cuando una madre, que la veo, ¿verdad? Estoy asumiendo, ¿verdad? Sí. Tiene 2 niños y viene aquí al altar porque necesita y reconoce que necesita al Señor de su vida. Gloria a Dios. Miren, hermano, denle un aplauso al Señor poderoso. Mira, Daisy, él es nuestro pastor, ella es la pastora. Nosotros vamos a hacer una oración por ti, porque sabemos que Dios te ha traído aquí con un propósito. Y yo sé que Él te va a ayudar. Amén. Padre maravilloso, Dios de gloria. Oh Espíritu Santo, rombo totoromoshen. Ese amor, Señor, tuyo. Rumpo cotolomón del erebaray. Acaricia. Urra mamá. Acaricia a esta joven, Señor, que viene delante de ti. Que viene reconociendo, Señor, que necesita de ti. Que tú la bendigas, que le des la fuerza, que le des sabiduría, que la paz que ella necesita, la guianza, la sabiduría que provienen de ti, Señor, sean impartidas sobre su vida en este momento. Señor, que tú bendigas estas criaturas, que tu presencia, Señor, no se aparte de ellos en ningún momento, que tú los tienes agarrados de la mano. Gracias, Señor, porque tú los traes a tu casa, porque los amas. Gracias, porque toda la gloria es tuya, Señor, y yo sé que tú los bendices en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús, abrázalos, Señor. Abrázalos, Padre. Amén. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Daisy. Eres bienvenida aquí y todas las veces con tus hijitos también. Aleluya. Díganme si el Señor no es bueno y maravilloso. De Dios. Yo le quiero recordar a todos los que nos ven a través de las redes sociales que y todo, ¿verdad? Los domingos siempre venimos aquí, los días de culto. Puedes anotar tu petición de oración, porque vamos a estar orando por cada una de ellas. Nosotros tenemos un Dios que responde. Nosotros tenemos un Dios que se preocupa por el ser humano. Él desea que tú estés bien. Y no hay circunstancia difícil a la cual Él se pueda enfrentar y lo derrote. Él ha vencido todas. Así que anótala, porque vamos a estar orando por cada una de ellas. Gloria a Dios. Gracias al coro. Aleluya. Vamos a adorar al Señor, hermanos, con una joven
que no necesita introducción, pero que yo sé que siempre nos bendice cuando, ¿verdad?, canta al Señor, y ese es Mayrín. Mayrín. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Cuánto le pueden un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores? Dale ese aplauso fuerte a Cristo de la gloria. Maravilloso eres, Que nos Jehová. tiene de pie en esta mañana. Aleluya. Aleluya. ¿Ya saludó al hermano que está a su lado? ¿Qué tal si le saluda y le diga qué bueno que estás en la casa del Señor? Qué bueno que estás en la casa del Señor. Me siento sumamente contenta en esta mañana porque para quienes no saben, la que está aquí a mi lado, la joven que está a mi lado, es mi querida madre. Así que doy gloria a Dios en esta mañana porque el Señor me da el privilegio de adorar juntamente con ella en esta mañana. Algo que, ¿cuántos saben que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios de milagros? Pues antes de cantar el himno corto, precisamente, pero quiero sentir comentar esto en esta mañana. Mi mamá cuando era muy pequeña, pues ella tuvo una caída, se lastimó de tal manera que un brazo quedó más corto que el otro. Y a medida que iba creciendo, pues ciertamente el brazo nunca creció de la misma forma que el otro brazo. Siempre estaba uno más corto que el otro. Y recuerdo que en una ocasión en la sala de nuestro hogar, yo estaba pequeña, estábamos observando en nuestra televisión un ministro del Señor que Dios lo usaba en sanidades y hacía muchas cruzadas evangelísticas y de esa forma Dios lo utilizaba. Y recuerdo que en medio de la televisiva mostraron un testimonio de cómo Dios sanó a un hombre con ciertamente un brazo más corto que el otro. Y en ese mismo instante mi mamá, estábamos sentadas en nuestra sala, se levanta y dice: mira, Mayrín, a mí me pasa que, y me contó la historia de cuando era pequeña, y mira mi brazo cómo está, tengo uno más corto que el otro. Y yo era pequeña, yo le dije: ok, mami, me le quedé mirando. Se sentó, continuamos viendo lo que Dios estaba haciendo en esa cruzada evangelística, mucha gente salvándose, Dios haciendo milagros, una cosa maravillosa. Y de momento mi mamá se pone de pie nuevamente y dice: Mayrín, es que tú tienes que entender que cuando yo era pequeña un brazo era más corto que el otro. Y en ese instante, hermanos, cuando mi mamá extendió ambos brazos, Dios había hecho la sanidad. Sus Aleluya, dos gloria a Dios. brazos estaban iguales. La gloria de Dios. Mi mamá cayó en una bendición, ella comenzó a hablar en lenguas de una manera muy hermosa. Con esto le quiero decir que yo no sé cuánto tiempo usted lleva esperando por un milagro. Algo que Dios haga en su vida, ya sea físico, emocional, mental, espiritual. Pero créeme que el Dios que está aquí en esta mañana es capaz de hacer ese milagro en tu vida. Solamente necesitas tener fe. Amén. Así que, por favor, mediten Aleluya, en la letra de esta alabanza que dice más o menos así. Esperando mi milagro estoy, esperando que contestes hoy mi oración, Confiando en tu palabra y en tu amor. Eres el Dios que nunca miente, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación. Dios de mi milagro, Fiel a sus promesas, nada es imposible para que te crea. Dios de
estoy, esperando que contestes hoy mi oración, confiando en tu palabra y en tu amor. Eres el Dios que nunca miente, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, Dios de mi milagro, fiel a sus promesas, nada es imposible para aquel que crea. Dios de mi milagro, fiel a sus promesas, nada es imposible para aquel que crea. Escucha bien, aleluya. es ciego vio El cojo andó y a los huesos secos vida les dio. El ciego vio, el cojo andó y a los huesos secos vida les dio. El ciego vio el cojo andó y a los huesos secos vida les dio. El ciego vio el cojo andó y a los huesos secos vida les dio. Dios de mi milagro, fiel a sus promesas, nada es imposible para aquel que crea. Dios de mi milagro, fiel a sus promesas, nada es imposible para aquel que crea. Última vez lo dices con nosotros, dilo. Dios de mi milagro, Él es fiel, fiel a sus promesas, nada es imposible para aquel que crea. Déjame recordarte algo, ¿sabes qué? aleluya. Que el ciego vio El cojo andó y a los huesos secos vida les dio. El ciego vio, el cojo andó y a los huesos secos vida les dio. Dios de mi milagro, fiel a sus promesas, nada es imposible
es imposible para aquel que crea. Dios de mi milagro. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Los que llevan un tiempito más, ¿verdad? Aquí en Yahweh Jireh, si pudieran imaginar lo que hubiera dicho el pastor Hugo Serrano. El que lo hereda, no lo hurta, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, poderoso. Ese cántico, gracias por deleitarnos con él. Y yo quiero recordarles que ese Dios de los milagros sigue vigente. ¿Okay? Domingo pasado Michael testificaba, ¿verdad que sí? Como Dios le quitó una molestia, ¿verdad? Un dolor que tenía. No sé quién necesita que ese milagro ocurra en su vida, pero Dios sigue activo en eso. Gloria a Dios, aleluya. Nos ponemos en pie para dar gracias al Señor y adorarlo a través de las ofrendas y diezmos. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre bueno y maravilloso, gracias. Gracias por bendecirnos de manera abundante. Gracias porque Yahweh Jireh ha sido testigo del Dios que provee. Por eso te traemos en esta mañana ofrenda, Señor, reconociendo que tú eres el Dios de nuestra vida, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En el nombre maravilloso de Jesús oramos. Amén y amén. Cantamos a Jehová. Aleluya. Vamos a adorar este cántico al Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Iglesia, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y
cantemos varias veces el cántico de bienvenida a Yahweh Jireh. De bienvenida a Yahweh Jireh. ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? Si no, lo vamos a aprender hoy. Pero escuche esto, escuche esto. Mientras cantemos ese cántico de bienvenida, es para darle la bienvenida a aquellos que están aquí con nosotros hoy, por primera, por segunda, por tercera vez, a todo el mundo. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo quiero que usted se mueva del lugar donde usted está y vaya donde alguien a darle la bienvenida. No importa si lleva 1 año, 2 años, si llegó ayer, si vino hoy por primera vez. Pero yo quiero que hagamos aquí una especie de movimiento circular. Sálgase de su silla, vaya arriba, vaya abajo, vaya al estacionamiento, salude a los ujieres en el estacionamiento. Regrese otra vez, venga acá arriba, salude a los músicos. Vaya a la parte de arriba, saluda a todo el mundo. Vaya a la oficina, saluda al hermano Cheín que está allá. Pero yo quiero que todo el mundo, usted y yo, vayamos a saludar a alguien. Dígale bienvenido a Yahweh Jireh. ¿Se atreve? Póngase de pie conmigo para cantarlo. Póngase de pie. Vaya donde alguien, vaya donde alguien. Dígale bienvenido, bienvenida. Muévase, muévase por ahí, vaya donde alguien. Yo voy para allá arriba, para el mezaní, voy para el mezaní. Empiezo a predicar a la 1 de la tarde. No hay un mejor lugar Voy para el mezaní. donde puedas llegar a entregarle tus cargas a Él, creyendo que Él proveerá. No hay un mejor lugar donde puedas llegar a entregarle tus cargas a Él, creyendo que Él proveerá. Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, el lugar donde Dios proveerá. Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, el lugar donde Dios proveerá. No importa tu problema o situación, seguro Dios proveerá. No importa circunstancia, pena y dolor, de seguro Dios proveerá. Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, el lugar donde Dios proveerá. Yahweh Jireh, Yahweh Jireh, el lugar donde Dios proveerá. Saludó a alguien. Fui al estacionamiento allá, a caliente el sol, a saludar a los ujieres allá. Lo más que me gustó que hay uno de ellos que tiene una gorra de los Atléticos de Oakland en el béisbol de las Grandes Ligas. El equipo del año, el equipo de la temporada, de la época. Abra conmigo la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Varios versos de la palabra del Señor que quiero compartir esta mañana y continuar nuestro diálogo acerca de pensando la iglesia. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Nori, qué bueno que estás con nosotros hoy nuevamente compartiendo en esta experiencia de adoración al Señor. Lo tiene el libro de los Hechos, capítulo 14, versos 21 y 22. Y mientras leemos, yo voy a pedir a mi hermano Luis Salavarría, que está por ahí, que se vaya acercando acá arriba. Está por ahí el hermano Luis Salavarría. Dice la Biblia: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, estoy en Hechos capítulo 14, verso 21, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esa es la palabra del Señor. Aquí está Luis, es uno de nuestros diáconos. Su papá falleció el miércoles pasado. Va a ser puesto en capilla el miércoles a la 1 y lo entierran el jueves. Pero a pesar de eso, él está aquí adorando al Señor. Varias familias nuestras han atravesado momentos de duelo y luto durante todos estos días. Estamos orando para que Dios les fortalezca. Extienda sus manos hasta acá. Señor, gracias por la vida de Luis. Oramos para que tu presencia les sostenga en la experiencia que están viviendo. Que
que tu Espíritu Santo, que es consolador, les consuele, les fortalezca, les ayude a atravesar esta temporada de luto y duelo. Que la esperanza, la gloriosa esperanza de creer en ti, conduzca este proceso en la vida de esta familia. En estos próximos días que vienen, tu paz esté con ellos. Gracias, Señor. Bendice a Luis, a toda su familia, en la experiencia de él partir físicamente de aquí a la otra vida, a su Señor Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Tome su asiento, présteme algunos minutos. Para pensar la iglesia, estamos mirándola a través de 3 lentes. El lente de la escritura, el lente de la historia y el lente de la cultura. La semana pasada conversamos brevemente acerca de cómo mirar la iglesia a través del lente de la escritura. Y decíamos que hoy, cuando nos enfrentamos a un periodo de cambios, se hace más esencial volver a las Sagradas Escrituras para obtener nuestra base teológica sobre lo que es la iglesia. Cuando vamos a pensar en la iglesia sin el lente de la Escritura, podemos estar en peligro o estamos en peligro de ser arrastrados por corrientes contemporáneas que nos pueden llevar en una dirección equivocada para mirar la iglesia. Así que para mirar la iglesia hay que mirarla, para pensar la iglesia hay que mirarla a través del lente de las Sagradas Escrituras. Ese libro que usted tiene ahí en su silla, en sus rodillas, esa es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Recuerden los tiempos cuando estábamos en las iglesias y se pasaba al frente a cantar un himno tema y había que levantar la Biblia, ¿verdad? Usted tiene la Biblia ahí, ¿se atreve a levantar la Biblia conmigo? ¿Alguien que tenga la Biblia se atreve a levantar la Biblia conmigo? Vamos a ver, Biblia arriba, Biblia arriba, Biblia arriba, la palabra de Dios, Biblia, celulares arriba, laptops arriba, libros arriba, pero esa es la palabra de Dios. Antes no habían celulares arriba, pero ahora sí hay. Así que mantener la Biblia abierta o prendida es necesario. Hoy quiero hablarles acerca brevemente de mirar la iglesia y pensar en ella a través de la historia. El lente de la historia nos va a permitir ver la manera como el pueblo de Dios ha vivido la vida que Dios quiere que viva. Como el pueblo de Dios ha vivido en esa libertad que el Espíritu Santo da. Y cómo de alguna manera en ocasiones las mismas estructuras de la iglesia se representan una amenaza para que la iglesia pueda vivir en libertad. Uno de los errores repetidos muchas veces por el pueblo de Dios desde el principio, incluyendo el Antiguo Testamento, fue el de caer en la trampa del institucionalismo. La semana pasada hablamos, cuando tocamos brevemente, que la iglesia se mira o debemos mirarla a través de la cultura, de la cual hablaremos más adelante. Decíamos que hay varios elementos que están amenazando la vida de la iglesia. Mencionamos entre ellos el institucionalismo. Y hoy yo quiero que usted y yo miremos este fenómeno y cómo él mismo se relaciona con la iglesia. Este fenómeno que se relaciona con la iglesia y se relaciona en toda otra institución, aparece en cualquier lugar donde hay personas que se juntan con objetivos específicos. Cuando usted toma personas, más estructuras, más tiempo, eso da como resultado una institución. Cuando uno se pregunta qué es el institucionalismo, este término viene obviamente de institución. Una institución es una organización fundamental de una sociedad. Por ejemplo, la familia es una institución. El gobierno es una institución. Las empresas privadas son instituciones. La iglesia es una de esas instituciones fundamentales dentro de la sociedad. A ese término de la institución usted le añade la partícula
institucionalismo, y eso cambia radicalmente el sentido de la palabra. El institucionalismo es un énfasis desmedido en una organización, especialmente cuando esa organización, por su énfasis desmedido en sí misma, sepulta otros factores y otros elementos que son parte de la vida de esa propia institución. En el institucionalismo, el énfasis está puesto en la organización en sí. La atención no está puesta en las personas, ni en los objetivos de la institución, ni en las metas de la institución, ni en la visión de la institución. Más importante que las personas que la componen, que la meta que tiene, que el fin para el cual está hecha la institución es la institución misma. Y la institución se viene a colocar en el centro de lo que es la vida de esa institución. Cuando una institución en el mundo secular, y eso incluye el mundo religioso, hace de sí misma la razón de ser y se coloca a sí misma como el centro, lo más importante de todo lo que ella es, y se olvida de sus objetivos, de sus metas, incluso de la gente que la compone, esa es una institución que de ser institución está cayendo en ser una institución donde el institucionalismo está reinando. Lo más importante es lo que es la institución. Se pierde el sentido de la misión, porque los procesos y los reglamentos de la institución son más importantes que cualquier otra cosa. El institucionalismo tiene como característica que se da en el interno de la institución, se da desde adentro. Y los que componen y forman parte de la institución, que deben correr la misión, comienzan enfatizando la misión, enfatizando los objetivos, impulsando la institución detrás de los objetivos, pero empiezan a desarrollar tanto amor por la institución propia, tanto celo por la institución propia, que la institución se convierte en la razón principal de todo lo que hacen. Y ya la misión no es tan importante, ya los objetivos no son tan importantes, ya la razón de ser no es tan importante. Así que la línea es muy fina. La iglesia es una institución, y es una institución sagrada, es una institución divina, es una institución que quien la crea es Cristo, quien la forma es Cristo, quien la edifica es Cristo. Él lo dijo: yo edificaré mi iglesia. Él la llamó su iglesia. Él habita en ella, Él mora en ella. Y de hecho, la vida de la iglesia no es otra cosa sino que la vida de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la vida de Cristo está en ella. Todo lo que la iglesia hace, todo lo que la iglesia desarrolla, lo hace. Y el centro de la razón de ser de todo lo que hace la iglesia es Cristo. Cristo es el centro de la iglesia. Por eso cuando la iglesia se reúne para adorar, el centro de nuestra adoración tiene que ser Cristo. Cuando la iglesia se reúne para aprender, el centro de nuestra enseñanza tiene que ser Cristo. Cuando la iglesia se reúne para orar, el centro de nuestra oración tiene que ser Cristo. Cuando la iglesia se reúne para evangelizar, el centro de nuestro mensaje tiene que ser Cristo. Hasta la última vez que yo leí la Biblia, el único que salva es Cristo. El único que santifica es Cristo. El único que bautiza es Cristo. El que viene otra vez por la iglesia es Cristo. A quien estamos esperando es a Cristo. La razón de ser de nosotros es Cristo. Si sacamos a Cristo del centro de la iglesia pierde su razón de ser. Y en la historia, y es pensando la iglesia desde el lente de la historia, este germen del institucionalismo detuvo, quebró el plan de Dios en muchas ocasiones con su propio pueblo.
Por ejemplo, en la época del judaísmo, yéndonos al Antiguo Testamento, Dios saca a Israel de Egipto, les ofrece una libertad basada en la obediencia de la ley. Así que Israel comienza a disfrutar de una nueva relación espiritual diferente a la que tenía en Egipto con Dios. Pero una vez salen de Egipto y empiezan a pasar las generaciones, a pasar los siglos, el pueblo de Israel comienza a confundir el formalismo religioso con la libertad de la ley. En el libro de Deuteronomios, por ejemplo, la responsabilidad de la enseñanza de la ley recaía sobre los padres. Pero al llegar el tiempo de los jueces y de los reyes, más adelante, esa dinámica se pierde. Los reinos entraron en una degeneración espiritual y organizacional. Cuando Israel comienza a tener el gobierno de los reyes, en algún momento dado de la historia de esa época de los reyes, la idolatría entró al reino de Israel, al pueblo de Israel. Y usted sabe que con la llegada de ese modelo donde alguien era rey, con el tiempo el reino de Israel, el gobierno de Israel se dividió. Y se creó lo que se llamó Israel del norte con 2 tribus y luego Israel del sur con 10 tribus. Pues los reyes que gobernaron a Israel del norte, esa parte de Israel del norte, una expresión que usa mucho la Biblia era que no comenzaron a andar conforme a sus propios pensamientos y empezaron a alejar el pueblo de Dios de las verdades y de la libertad espiritual. El castigo, el juicio vino de parte de Dios a Israel del norte. Luego el reino del sur, que se mantuvo originalmente fiel, también tomó el mismo curso. Y las consecuencias fueron las mismas de juicio y esclavitud. Ahí está la historia de cuando Babilonia vino y encauzó a Judá y lo llevó cautivo por 70 años. Porque el pueblo se apartó de esa libertad espiritual que Dios le había dado con el transcurso del tiempo. Están 70 años cautivados en Babilonia, regresan del cautiverio y nuevamente bajo el liderato de Nehemías y de Esdras, la vida espiritual vuelve a tomar fuerza otra vez. Vuelve otra vez el pueblo a moverse en esa libertad que Dios le había permitido tener. Se reconstruye la ciudad, se reconstruye el templo, símbolo de que Israel volvió otra vez a los caminos que debía andar, a los caminos que tenía que andar. Pero no pasó mucho tiempo en permitir que el institucionalismo volviera a adueñarse de la vida del pueblo. Pasaron los siglos. Llegamos al tiempo de la venida de Cristo acá en el Nuevo Testamento, y cuando Cristo entra en el escenario de este pueblo, el institucionalismo era palpable. Cristo tuvo que confrontar el institucionalismo del pueblo con mucha severidad, con mucha fuerza. Pronunció las palabras más fuertes a los líderes religiosos porque habían opacado la libertad y la verdad de Él como una serie de tradiciones y legalismos. Empezaron a cambiar el amor a la palabra, a la ley de Dios, a la fidelidad de Dios. Y desde el punto de vista de las estructuras del liderato del pueblo de Israel en ese tiempo, comenzaron a crearse una serie de dogmas, tradiciones, muchas de ellas legalistas. Y llegó un punto donde los líderes religiosos empezaban a decirle al pueblo que era más importante cuidar las tradiciones que cualquier otra cosa. Así que cuando Cristo llega, encuentra un pueblo hundido en esas tradiciones y legalismos. Un día, por ejemplo, Jesús está con los fariseos, con los discípulos, y los fariseos observan que los discípulos de Cristo están arrancando espigas de trigo un día sábado. Así que ellos se levantan con fuerza y le dicen a Jesús: no es lícito que tus discípulos estén arrancando espigas en sábado, porque el sábado es día de reposo y no se trabaja. Y tienen un elemento de verdad. El problema era que estamos utilizando esa libertad, ese principio, para agobiar al pueblo, para agobiar la vida espiritual, la relación, para opacar la relación que Dios quería tener con ellos.
La respuesta de Cristo fue directa y punzante. Jesucristo le contestó: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Así que Cristo lo que está diciendo es: vosotros habéis tomado un medio y lo habéis hecho un fin en sí. Están perdiendo completamente de vista el espíritu de la ley. Jesús lo que le está diciendo: habéis perdido de vista al individuo en vuestro sistema religioso. Todo lo que tenéis ahora es un puro formalismo vacío. Ustedes están oprimiendo al ser humano y están haciendo de un elemento ceremonial como guardar el sábado, y están colocando la vida del hombre por debajo de lo que es el sábado. El hombre, el ser humano, es más importante que el sábado. El sábado se creó para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Cristo chocando de frente con el institucionalismo religioso. Vez tras vez Jesús señala los resultados devastadores del institucionalismo. Hay otras historias. Recuerda el momento cuando a Jesús es traída la mujer tomada en adulterio, se la traen en el mismo templo, se la metieron al templo en un culto como este. Jesús estaba en un culto como este. Y en medio del culto entran unos líderes religiosos, parecían un equipo de SWAT, agajando por los brazos izquierdo y derecho a una pobre mujer y la tiran ahí, la ponen al frente de Jesús. Y el institucionalismo religioso se impone de inmediato. La ley nos manda a apedrearla porque fue tomada en el acto mismo de adulterio. Fíjense que Jesús no desmiente lo que ellos están diciendo. Incluso Jesús le dice: eso es cierto lo que ustedes dicen. De hecho, es tan cierto que el que de ustedes se encuentre sin pecado, pues apedrearla. La Biblia dice que hay que apedrearla, pues apedrearla. Pero el que de ustedes se encuentre sin pecado. Luego Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenan? Porque todos soltaron piedra y se fueron. Ninguno, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Jesús le recuerda vez tras vez a los líderes religiosos que ellos han preservado el sistema religioso, su ortodoxia, su tradición, y han podido guiar a la mayoría del pueblo hacia una conformidad externa con las expresiones visibles de su religión, pero han perdido la razón de ser de Cristo. Cuando uno mira la iglesia, los años posteriores al ministerio de Jesús, por ejemplo, uno mira la iglesia de esos primeros 100 años. Después de Pentecostés vemos una iglesia creciendo, evangelizando, discipulando, avanzando por todo el Medio Oriente. El derramamiento del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, la gente sanándose por multitudes. Los discípulos caminaban y con la sombra de uno de ellos la gente se sanaba. Era el tiempo cuando llegaban al templo para orar y encontraban a la gente necesitada en el templo pidiendo limosna, y los discípulos llenos del poder del Espíritu Santo, claro, con la visión de la iglesia, le decían: nosotros no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El institucionalismo intentó entrar en esa iglesia. Capítulo 15, lee el capítulo 15 del libro de los Hechos. Porque ahí se da un incidente donde la iglesia de ese tiempo, en sus primeros orígenes, entra un elemento que quiere imponer el institucionalismo frente a la fe nueva que está desarrollando la iglesia. Y una de las cosas que tiene el institucionalismo es que es inflexible. No se quiebra por nada. No negocia con nada, no hay tolerancia para nada. Ahí estaba el principio de la amenaza de qué íbamos a hacer con aquellos gentiles que se convertían a Cristo, porque ahí decía que tenían que circuncidarse, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Y ahí la iglesia llena del Espíritu Santo, en lo que se conoce como la primera convención de la iglesia de Dios. Capítulo 15 del libro de los Hechos, primera convención de la iglesia de Dios. Asuntos de negocio. Y se resolvió de cómo la iglesia tenía que hacerlo. Lo importante era que la gente que venía a Cristo como Salvador, era la razón de ser de la iglesia.
Pero hubo una primera amenaza de cómo el institucionalismo quiso apoderarse de la iglesia. Lo que desarrollaron fue que la obediencia a Cristo era sobre todo. Esta es la iglesia que no tiene templo. Esta no es la iglesia, esta es la iglesia que no tiene templo. Era la iglesia que sin templo iba por las calles, por los mercados, por las escuelas, por los lugares públicos, por las ciudades, por los hogares del Imperio Romano, por los lugares más retirados, hablando el evangelio de Cristo. Habían amenazas que querían dañar la iglesia, como el gnosticismo que amenazó la vida de la iglesia. Pero ¿sabe qué fue lo que mantuvo la iglesia en el rumbo correcto? La Biblia dice que los discípulos enseñaban la doctrina, que los nuevos creyentes aprendían la doctrina de la palabra de Dios, que los llevaban a la sagrada escritura, a la ley, y le enseñaban la ley. Por eso estamos hablando acerca de mirar la iglesia a través del lente de la escritura. Porque si no usamos la escritura para pensar la iglesia, para mirar el trabajo de la iglesia, podemos desviarnos de lo que es. Gloria a Dios, porque tú y yo todavía tenemos la palabra de Dios. Y esto no solamente para guiar la iglesia, esto es para guiarte a ti personalmente. Esto es para guiar tu casa, tu familia, tus negocios, tu empresa, todo lo que tú eres. Vea la palabra de Dios, porque hay recursos para que tú seas un hombre y una mujer de éxito en tu familia y en tu empresa. Los siguientes años, después de los 300 años, esos primeros 100 años hubo una persecución feroz contra la iglesia, pero la iglesia iba caminando. Sin embargo, los siguientes años el institucionalismo volvió a aparecer con fuertes enseñanzas erróneas. El montanismo fue una enseñanza que llegó en ese periodo de la iglesia. Y otras enseñanzas, el gnosticismo seguía avanzando. Sin embargo, en esos años 200 al 500 después de Cristo, a pesar de todas esas enseñanzas erróneas que se levantaron alrededor de la iglesia, ¿sabe qué? En ese preciso momento también se levantaron grandes hombres defensores de la verdad de Cristo. Empezaron a hablar acerca de las verdades de la palabra de Dios. Habían enseñanzas que trataban de tergiversar quién era Cristo. Habían enseñanzas que trataban de tergiversar quién era el Espíritu Santo, cómo era la relación de Cristo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con Cristo. Enseñanzas erróneas acerca de la Trinidad. Tú y yo sabemos que la Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Son tres personas, pero es un solo Dios. Pero habían enseñanzas que querían tergiversar eso, y se levantaron poderosos hombres llenos del Espíritu Santo para enseñar las verdades acerca de Cristo. Cristo no era un ser especial, Cristo no era un profeta más, Cristo no era alguien especial. Cristo era el Hijo de Dios que se encarnó, era Dios que se encarnó para, haciéndose hombre, morir en la cruz y derramar su sangre por salvarnos de nuestros pecados. A partir del año 300 empezaron a construirse los templos. Así que una notita al calce es que los primeros 300 años de la iglesia después de Pentecostés no había un solo templo por ningún lado. Y como la iglesia se movió en esos 300 años, y encima que no había templo, había persecución. Estaban matando a los cristianos y no había templo donde reunirse. Se metían en las cuevas, se metían en las casas, se metían en los hogares, hacían grupos, hacían células evangelísticas, se metían ahí a predicar el evangelio de Cristo. Y por 300 años sin templo, sin campanario, sin puertas, sin sillas acomodadas y sin aire acondicionado, la iglesia del primer siglo desarrolló un mensaje donde el mundo entero de entonces comenzó a conocer quién era Cristo. El institucionalismo vuelve a entrar a la iglesia después del año 300 y ¿sabe qué? Desapareció el sacerdocio de todos los santos. Ahora, si usted conocía a Cristo, los jerarcas de la iglesia decían: tú no tienes autoridad para hablar de Cristo, solamente los líderes de la iglesia. Y empezaron a retomar lo que Cristo le había dicho a los discípulos, que fueran por todo el mundo. Ahora, en los años 300, 400 y 500 de la iglesia, los líderes de la iglesia dijeron: no, todo el mundo no, tienes que ser líder de la iglesia, tienes que ser jerarca para poder hablar de Cristo.
Y la iglesia pierde el sentido del sacerdocio. ¿De dónde viene ese sentido que se pierde? De esa creencia, de esa tradición humana, de ese concepto humano que los líderes religiosos trataron de imponer. Porque el institucionalismo lo que hace es que detiene la iglesia. Lo que hace es que paraliza la iglesia. Lo que hace es que hace la iglesia exclusivista. En vez de ser inclusiva, es exclusiva. La iglesia es solo para ciertas personas. Pero hay otras personas que no caben en la iglesia. Cuando Cristo fundó la iglesia, no la fundó para ciertas personas. No la fundó para los élites o para la no élite. Jesús la fundó para que todo aquel que crea en Él pueda ser salvo. Pero el institucionalismo comenzó a secuestrar el mensaje de la reconciliación. ¿Y sabe lo que ocurre? Al desaparecer el sacerdocio de todos los santos, se perdió el sentido de evangelizar en la casa y la iglesia comenzó a estatificarse, a detenerse. La iglesia se unió en matrimonio con el Estado y perdió su vitalidad espiritual. Como el imperio había estado persiguiendo a la iglesia por los primeros 3 siglos, la iglesia estaba buscando el favor del imperio. Ahora el nuevo imperio en el siglo número 3 dice: nosotros no vamos a perseguir la iglesia. Es más, nosotros vamos a hacer la iglesia y la fe cristiana la religión oficial del Estado. Se acabaron las persecuciones, porque ahora la iglesia tenía el favor del Estado, del gobierno. Ahora la religión oficial era la del gobierno. Y la iglesia, ¿sabe lo que hizo? Como ya no había persecución, como ya no había mártires, porque ya el gobierno no perseguía a la iglesia se sentó a descansar. Ahora tenemos el favor del Estado. Ahora el Estado es quien nos está ayudando. Pero cuando la iglesia comenzó a recibir el favor del Estado y comenzó a acomodarse en los placeres, o comenzó a acomodarse en las leyes del gobierno, perdió la vitalidad de lo que es la iglesia. Porque quien fundó la iglesia y que la hace funcionar no es ningún gobierno. No importa cómo se llame, de dónde venga, ni cuánto dure, ni qué color tenga. El poder de la iglesia, la mitad de la iglesia está en la persona de Cristo, porque ella es el cuerpo de Cristo. Los próximos 1000 años son larguísimos. Del año 500 al año 1500 el imperio romano se cayó, se levantaron otros imperios. Pero durante todo ese periodo la iglesia entró en un proceso de oscurantismo espiritual. Empezaron a nacer enseñanzas que no estaban aprobadas por la Biblia ni por el Evangelio por ningún lado. ¿Quién las traía? Los líderes de la iglesia, el institucionalismo, imponiendo enseñanzas que no tenían ninguna verdad bíblica. Entre ellas, al final ya del siglo número 15, de que para tú ser salvo, en el principio Jesús había dicho: todo aquel que cree en mí, el que cree en mí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dijo Cristo a la iglesia. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué será? Será salvo. Creer y ser bautizado suficiente para ser salvo. Ahora 10, 12, 13 siglos después de eso, los líderes de la iglesia empiezan a estar diciendo: no, eso de creer no es suficiente. Ahora hay que obrar para ser salvo. Y empezaron a venderse los pecados. Empezaron a pedirse dinero por los pecados. Y la iglesia empezó a hacerse millonaria por los recaudos que hacían de la gente que, engañada por falsedades, iban hasta los lugares donde se vendían los pecados, las famosas indulgencias. Lea la historia, estoy hablando de historia. Estoy mirando la iglesia a través de la historia. Y allá estaba aquel con un gasofilacio como el que tenemos ahora. Y se le enseñaba a la iglesia, a los hermanos, a la gente, se le enseñaba: echa tu dracma, echa tu dinero en el gasofilacio, en el lugar donde se recoge la ofrenda. Y cuando caigan en el suelo, en la base de la ofrenda, y suenen el tilín, tilín, ahí tus pecados son perdonados. Mientras más dinero eches, más pecados se te perdonan. Puro institucionalismo religioso. Pero qué lejos estaba esa verdad, ese principio. Qué lejos estaba esa enseñanza de la enseñanza simple y sencilla de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Lo único que tengo que hacer es que yo, pecador, creer que Cristo vino para salvarme y con mi boca confesar a Jesús como mi Señor y Salvador y abrirle mi corazón. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo me perdona, me limpia de todo pecado. No hay drama que pueda limpiar mi pecado, no hay dinero que pueda limpiar mi pecado. Solo la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. El institucionalismo en este tiempo llegó a su peor crisis. La iglesia comenzó a verse como un modo de salvación. La iglesia es tan importante. Ahora no es importante la fe. Ahora no es importante creer en Jesús para ser salvo. Ahora es importante la iglesia. Ahora Cristo no es el centro, la iglesia es el centro. Ahora Cristo no es lo primero, la iglesia es primero. Y ahora, en el principio, para ser salvo se necesitaba Cristo. Ahora, siglo número 15, para ser salvo lo más importante es que tú seas parte de la iglesia. Y es a través de la iglesia que tú eres salvo. La institución que era la iglesia era más importante que la salvación a través de Cristo. Y escúcheme, estoy mirando la iglesia a través del lente de la historia. La iglesia tiene su lugar, la iglesia tiene su espacio, la iglesia tiene su sitio en el proceso de yo ser salvo y yo ir madurando en la fe cristiana. ¿Usted no cree que estamos reunidos aquí la iglesia hoy? La iglesia es importante, estamos reunidos aquí adorando al Señor, celebrando en la presencia del Señor hoy. Y aquí celebramos muchas cosas. Celebramos la enseñanza, celebramos la alegría, celebramos las tristezas. Aun cuando un hermano pierde a un ser querido, lloramos con ellos, porque esa es la vida de la iglesia. La iglesia es importante, pero estamos claros en algo. La iglesia es importante, pero aquí el centro no es la iglesia. Lo que se hace dentro de la iglesia es importante, pero eso no es el centro. El centro de nuestra razón de ser se llama Cristo. De hecho, si estuviéramos reunidos aquí, pero Cristo no estuviera aquí, si Él no se estuviera manifestando aquí, si Él no fuera la razón de ser, seríamos simplemente un grupo de personas reunidos cantando coros aquí. Pero somos algo más que un grupo cantando coro. Hemos venido al templo para inquirir en su santidad. Hemos venido al templo para ver su rostro. Y cada vez que yo llego al templo, yo llego para adorar, llego para cantar, llego para celebrar, llego a reír, llego para llorar, llego para hacer todo eso. Pero sobre todo, llego para encontrarme con Cristo, para ser semejante a Cristo. El día que Cristo salga de nuestros cánticos no sirve para nada cantar. El día que Cristo salga de nuestras escuelas bíblicas no sirve para nada la escuela bíblica. El día que Cristo salga de nuestros sermones no sirven para nada nuestros sermones. Cristo tiene que ser el centro de la vida de la iglesia, porque esa es la razón de ser de la iglesia. Y cuando Cristo es el centro de la iglesia, el institucionalismo no se impone. Cómo la iglesia manejó en el siglo XV ese desvío de la verdad. Los reformadores reaccionaron contra el institucionalismo, contra la ortodoxia muerta de la iglesia. Lanzaron un movimiento que descubrió una nueva vitalidad de las estructuras en el lenguaje del pueblo. El sacerdocio de los santos que había sido quitado volvió a tomar su lugar. Y hay en la reforma las llamadas 5 reformas o 5 solas de la reforma protestante, que fueron los pilares en esas disputas teológicas que se dieron en ese tiempo, pero quisieron regresar la iglesia otra vez a la razón de ser. El principio de la reforma en contra de todo institucionalismo fue que solo Cristo salva. La razón de ser es la escritura, es la palabra de Dios, la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, y que en medio de la iglesia la gloria solo le pertenece a Dios. Y cuando en una iglesia está Cristo, cuando en una iglesia está la escritura, cuando en una iglesia está la fe, cuando en una iglesia se manifiesta la gracia de Dios, y cuando en una iglesia se le da la gloria a Dios, allí no cabe el institucionalismo. Ahí el Espíritu se mueve con libertad y hay sanidad y hay salvación.
De hecho, un ejemplo lo hemos tenido la semana pasada. En medio de la adoración, uno de nuestros miembros subió aquí al altar a testificar. Mientras estábamos cantando en el culto hoy, Dios sanó mi cuerpo. Porque el poder del Espíritu Santo se mueve en medio de una iglesia donde Cristo es el centro. Y hoy, mientras estábamos en el cántico, mientras estábamos en la adoración, llegó esta joven y escribió en su tarjeta: hoy yo quiero entregar mi corazón a Cristo. A partir de ese siglo XVI se levantaron movimientos poderosos en el espíritu. Uno de esos movimientos fue llamado el movimiento wesleyano. El movimiento wesleyano del siglo XVI volvió a llevar el mensaje a la escritura. Volvió a hablar de un cristianismo en una experiencia personal con Dios. Y volvió a enfatizar que no importa quién tú seas en la iglesia, si tú eres lavado con la sangre de Cristo, tú le puedes hablar a otro acerca del amor de Cristo. Escuche esto, ministerio de adoración. Uno de los elementos que se afectó en la iglesia con el institucionalismo fue la adoración. Los cánticos comenzaron a perder la razón de ser. Los cánticos se volvieron emocionantes, emotivos, donde la emoción era lo importante, donde cómo se sentían mis emociones, donde lo importante es que yo brinque y salte y se me paren los pelos, o se me caigan los pelos, no sé, cualquiera de las dos. Donde ahora se me erice la piel, eso es lo importante. El institucionalismo había llevado la adoración en ese rumbo, pero la reforma, como principio fundamental, volvió a llevar toda la vida de la iglesia otra vez a la escritura. Y una de las cosas que regresó a la escritura fueron los cánticos. La reforma volvió a traer los cánticos otra vez a la escritura, afirmando que los cánticos no se cantan por emoción, y aunque uno se emociona, que lo más importante no es emocionarse, aunque uno se emociona. Lo más importante que la emoción es que Cristo esté en el centro del cántico, es que la palabra de Dios esté cantada, que el texto bíblico esté dentro del contenido del cántico en el cual nosotros adoramos a Dios. Que cuando la gente adore a Dios, en respuesta a la adoración, es una respuesta a un cántico que exalta a Cristo, que Cristo es el centro, que la palabra es el centro y no meramente las emociones. Estamos pensando la iglesia, ¿no? Así que hay que ir al ministerio de oración y volver a pensar cómo estamos haciendo la iglesia desde nuestra adoración. Yo sé que hay buenos cánticos que están naciendo al otro lado del mundo. Y yo sé que hay buenos cánticos que están naciendo en otros continentes, y que de alguna manera el globalismo los está sellando, llegando hasta nosotros. Y uno los baja facilito, llegan aquí, nos caen aquí. La pregunta es si ese cántico, no importa de dónde venga, tiene a Cristo como centro. Si tiene la palabra como centro. Si el contenido del cántico, la palabra de Dios es viva y poderosa. Si no tiene contenido de Cristo, si no tiene contenido de... Puede haber venido del cielo número 5, pero no sirve para nada. No importa qué cantante y qué autor la compuso, si no tiene a Cristo como centro, no cabe en el culto de la iglesia. Porque estamos empujando a la iglesia al institucionalismo. Se me dañó el sermón. Pero ¿sabe algo? Ese movimiento de la reforma poderoso, del cual surgió, entre otras cosas, el movimiento wesleyano. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos pentecostales, pero nuestra iglesia pentecostal a la que pertenecemos tiene sus raíces en el mundo wesleyano. Y allá es que vienen nuestras raíces. El pentecostalismo moderno. De momento, siglo XVIII y XIX, ese empuje poderoso del Espíritu Santo producto de la reforma volvió a ser amenazado por el institucionalismo. Esta vez el racionalismo tocó la teología de la iglesia.
Y cuando ese racionalismo empezó a opacar lo que es la vida de fe de la iglesia, cuando ese racionalismo usted lo usa para mirar la escritura sagrada, porque tiene que usarlo, pero en el uso de su razón para acercarse al texto, su razón opaca el elemento de fe de la vida de la iglesia, y el elemento de fe de las sagradas escrituras tenemos problemas. Ese es el racionalismo que entonces cuando se acerca al texto sagrado enseña que eso de que Dios dividió el mar rojo para que Israel saliera a pasar en seco no es verdad. Que lo que ocurrió, dice el racionalismo, es que los israelitas cruzaron por un sitio donde el mar era bien llanito y el agua era bien bajita, que no hay tal cosa como que Dios abrió el mar y pasaron por el mar en seco, sino que pasaron por un lugar donde era bien llanito y solamente se mojaron los tobillitos, y por eso fue que pasaron. Que no hay tal cosa como un milagro del mar rojo. Ese cuentito se lo hicieron a Pepito en la escuela, y cuando el maestro le estaba explicando eso a Pepito en la escuela, le dice Pepito, le dice: maestro, yo tengo un problema con eso, porque si usted dice que Dios e Israel pasó por el mar cuando el agua estaba bien bajita, pues entonces el milagro es mayor, porque Dios ahogó a los egipcios donde había poca agua. ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted y yo pensemos la iglesia. El siglo XX nos llegó con 2 guerras mundiales, pero la expansión del evangelio comenzó a crecer alrededor del mundo. Escuche esto. A comienzos del siglo XX empezaron a darse batallas campales en el campo de la teología y en Europa. Y escuche esto, iglesia, tiene que ver con nosotros hoy, esto que le voy a mencionar ahora. Como resultado de algunos de esos conflictos nació el movimiento de los institutos bíblicos, y se fundaron seminarios donde se estudiaba la palabra de Dios para capacitar y enseñar a los creyentes, al liderazgo, al clero, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando se formaron esas batallas teológicas, vino un fenómeno en la vida de la iglesia que tiene profundas implicaciones hasta hoy, en el deseo de establecer la veracidad de la palabra inspirada por Dios con sus absolutos. Algunos líderes confundieron lo absoluto con lo relativo y reaccionaron en contra de un evangelio social. Y muchos de los creyentes perdieron de vista las implicaciones de lo que el evangelio puede ser en la sociedad. Y en su deseo de mantener una vida pura y santa en medio de una generación degenerada, muchos de esos creyentes, de esos evangélicos, de esos que abrazaban la fe, confundieron los estilos de vida, de ropa, de cabello con verdades absolutas. Usted lo vivió. ¿De dónde viene el problema ese en las iglesias de que si la mujer se corta el cabello es pecadora y se pierde porque se cortó el cabello? ¿De dónde viene ese principio o esa creencia de que si el varón se deja un poquito la barba, con el hermano Raúl Suárez, se pierde porque ahora se dejó la barba? ¿Qué haríamos con el profesor Toledo, que toda la vida yo lo he conocido con un candadito en su rostro? Empezamos a malinterpretar porque empezamos a hacer de esos elementos salvíficos en una clara interpretación incorrecta de las Sagradas Escrituras. Estamos imponiendo estilos de vida. Era lo mismo que hizo Israel en el Antiguo Testamento, lo mismo que hizo la iglesia en el transcurso de los años. Los líderes de la iglesia empezamos a imponer cosas y empezamos a imponerle cosas a la gente para poder ser salva, cuando eso podía ser importante y distinguir, pero no tenían que ver con elementos salvífico. La sangre de Cristo es más poderosa que un cabello corto o que un cabello largo. La sangre de Cristo es más importante que una barba o que un rostro sin barba. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y va por encima de todos esos elementos que no tienen elemento salvífico. La iglesia vivió eso. Pusimos disciplinas en nuestros templos exageradamente por eso.
Llegábamos a nuestros templos con una cinta de medir para pasar las jóvenes al frente en la iglesia y medirles el cabello un domingo, para el siguiente domingo volver a medirle el cabello, y si su cabello medía 3 pulgadas menos, le poníamos disciplina delante de toda la congregación. Y no era una disciplina, aquello era casi una muerte. Los sacábamos en una esquina, los ponían en una esquina, no había parte para nada, ni para cantar, ni para adorar, ni para la Santa Cena. Estaban excurvados del pueblo de Dios. Estábamos predicando un evangelio dogmático, un evangelio institucional que estaba destruyendo la iglesia. Y hubo mucha gente que, tratando esa fase ahí, se fueron al otro extremo. Se fueron al otro extremo, también alejados de Cristo. Esta mirada a través del lente histórico nos debe llevar a reflexionar seriamente sobre el problema del institucionalismo. ¿Sabe? En la iglesia tiene que haber estructura. En la iglesia tiene que haber organización. Por eso estamos desarrollando un plan estratégico. Tiene que haber organización. Pero la estructura no puede ser más importante que la gente. Pero el plan de trabajo no puede ser más importante que la llenura del Espíritu Santo, que la vida de la iglesia. Pero los reglamentos y los procedimientos no pueden ser más importantes que yo hablarle de Cristo a la gente. No puede ser más importante nada de esas cosas que yo venir un domingo para adorar el nombre del Señor. Déjeme colocar aquí algo importante, porque hablamos del institucionalismo en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo antiguo, a través de la historia, y la pregunta es si eso hoy ¿está dentro de la iglesia o no? Amájese los cinturones que vamos para alturas fuertes. Pero cuando yo estructuro mi vida de adoración, estructuro mi vida de servicio a Dios en cuanto a calendario y fecha, y en esta fecha sí y en esta no. Cuando mi servicio a Dios va a decir, bueno, en mi familia lo hemos hecho así de esta semana sí, esta no, este día sí, aquel no. ¿Sabe cómo se llama eso? Institucionalismo. Yo estoy instituyendo por encima de lo que la Biblia enseña. ¿Qué enseña la Biblia? No dejaos de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Cuál era el modelo de la iglesia? Que cada día públicamente por las casas iban anunciando el evangelio del Señor. Entonces, ¿en dónde en la Biblia está que eran los domingos que yo adoraba al Señor? Eso no es enseñanza bíblica. Ese estilo de vida no es aprobada en la Biblia. Eso es institucionalismo. Muchos movimientos religiosos preservaban su sistema religioso en la historia, pero perdieron el poder de la palabra. Sus dogmas, sus tradiciones, sus formas, sus estructuras son más importantes que la gente. Preservaron su ortodoxia, pero su gente falló en comprender la profunda y real verdad de la experiencia con Dios. Los individuos dieron un cimentar a la doctrina, pero no hubo mucha relación entre doctrina y vida personal. El ser parte del movimiento no fue muy diferente al pertenecer a un club o a un grupo social de la vida secular. En muchos casos las tradiciones, las institucionalidades neutralizaron la palabra de Dios, y esos movimientos lograron una conformidad externa de parte de los seguidores. En otras palabras, los seguidores dijeron: nos sentimos bien, estamos chévere, esta semana me siento bien, pero estábamos separados de una experiencia interna. Desde el punto de vista religioso, las personas cumplieron rutinas y ritos, pero sin un verdadero significado espiritual. Su religión llegó a ser asunto de forma y de ceremonia, pero no de vida y de experiencia. Una relación personal con Dios fue
sustituida por una relación impersonal con la organización, y esos movimientos se perpetuaron a sí mismos a través de una educación que en muchos casos fue autoritaria, y usaron el adoctrinamiento los líderes, dando poco a la libertad. El ambiente de aprender en la iglesia era un ambiente de opresión, y se desarrollaron jerarquías de líderes que eran los que pensaban, los que comunicaban, los que podían hablar y los que tenían la última autoridad, y había que obedecerles de forma ciega sin cuestionarle nada a lo que le decían, y mucho menos mirar a la palabra de Dios. Intentaron engrandecerse, intentaron crecerse, pero achicaron a Cristo. Intentaron ser grandes, pero disminuyeron a Cristo. Esta mañana vengo a desafiarte, iglesia, a pensar la iglesia, a volver a dejar que Cristo crezca otra vez en la iglesia, que el Espíritu Santo se vuelva a manifestar en la iglesia, y que más importante que cualquier otra cosa sea el movimiento carismático del Espíritu Santo, salvando a la gente en todos los lugares del mundo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Tú y yo pertenecemos a un movimiento que nació en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ha preservado la iglesia a través de todos los siglos. Y cuando la iglesia se desvió al camino más errado en el siglo número 15, el Espíritu Santo levantó dentro de la misma iglesia hombres, levantando la palabra de Dios como el centro de la vida de la iglesia. Volvieron a decir: Cristo solo salva. Volvieron a decir: todo aquel que tiene fe en Jesús puede ser sano y puede ser salvo. Y volvieron a decir: la salvación no es obra meritoria de nadie, es la pura gracia de Dios. Y volvieron a afirmar en los cánticos que en la iglesia todo lo que ocurre y todo lo que se hace es para la única y exclusiva gloria del Dios Todopoderoso. Anhelando la libertad del Espíritu. Hoy ese movimiento pentecostal está por todos lados. Estamos en la presencia de Dios, anhelando la libertad del Espíritu. Por eso nos deleitamos en la presencia de Dios. Por eso disfrutamos la presencia de Dios. Y escuchen, líderes que son parte del plan estratégico. Miren el lente de la historia cuando estemos desarrollando el plan estratégico. Miremos lo que la palabra de Dios diga. Miremos el lente de las Sagradas Escrituras. Vamos a colocar. Miremos lo que la palabra de Dios diga. Vamos a volver a abrir el libro griego, como dice el Bautista. Y vamos a abrir, vamos a colocarlo más que en el dash de la casa o en el dash del carro. Dios, vamos a colocarlo en el Facebook. Y vamos a abrir la palabra. Que nuestro plan estratégico corra. Que sea Dios quien nos hable a través de su el poderoso evangelio de Jesús. Que nuestro plan estratégico corra teniendo en su página el poderoso evangelio de Jesucristo. Ya atrás están de pie conmigo, ya terminé. Se me acabó el cántalo. Alguien que en esta mañana necesite abrazar la fe. Alguien que diga:
aprovechar la oportunidad. Si hay alguien que desea la oración, el altar está abierto. Si hay alguien que desea recibir ese milagro, el altar está abierto. Si hay alguien que no conoce al Señor, el altar está abierto. Igualmente, las peticiones de los que han estado, ok, no hay ninguna. Pero nosotros siempre oramos por nuestros hermanos que están enfermos, ¿verdad que sí? Nuestra hermana Alba, nuestro hermano Frankie, Isabelita, todos esos hermanos que para nosotros son importantes. Aunque no los vemos aquí, nuestro hermano Héctor Carrasquillo, esposa. Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios que siempre está atento a nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno y maravilloso, gracias porque tú eres el centro de nuestra vida, Cristo. Gracias porque nosotros reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Gracias porque en nuestra vida tú estás presente y deseamos que tú siempre sigas siendo el centro. Gracias, Señor, porque nuestras vidas necesitan de ti y hay muchos hermanos que están pasando situaciones difíciles que necesitan tu intervención, Jehová. Yo te pido que tú los acompañes, que tú les des las fuerzas, que tú les des la salud, que tú los ayudes, que los guíes y los guardes. Que tú los bendigas en todo, Señor. Que seas tú dándole la fortaleza, la sabiduría y que tú seas proveyendo aquello que ellos necesitan, Señor. Nosotros confiamos en ti plenamente, Señor, y sabemos, Jehová, que nuestra vida está en tus manos, Jehová. Que tú sigas siendo el centro de nuestra vida, Señor, y que eso lo podamos reflejar en este mundo, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén y amén. La hermana Yanira me pidió por aquí, gloria a Dios. Ella tiene una parte. Dios le bendiga, hermanos. Queremos informarle que continúa espacio y hay disponibilidad para el seminario matrimonial. Hemos ampliado los recursos para el seminario. Va a estar con nosotros los psicólogos José González y Luz Alvira. Va a estar también la adoradora Lourdes Toledo y también va a estar con nosotros el doctor Félix Casado. Estamos preparando un programa donde el seminario matrimonial es una inversión para su matrimonio. No hay edad, ¿verdad? Así que ustedes de un día de casado hasta varios años de casado puede participar de este seminario. Va a ser en el Hotel Aloft de Ponce. Hay actualmente 24 parejas que ya están anotadas para este seminario y todavía el hotel tiene más espacio. Así que si a usted le interesa, al final del servicio se acerca a mí para que pueda participar. No se pierda de esta hermosa actividad. Créame que estamos preparando un excelente y extraordinario plan de trabajo y de actividades durante estos 3 días que vamos a estar. Es una escapada matrimonial donde usted saque este espacio, saque este momento para compartir con su pareja. Le voy a invitar también a los hermanos Eduardo y Frances que pasen por aquí y también al hermano Ramón e Ineris. Un fuerte aplauso para ellos. Estas dos hermosas parejas, Frances y Eduardo, los vi desde pequeños. A Ramón e Ineris los he conocido desde que llegamos acá a la iglesia. Son parejas especiales que Dios les ha bendecido. Vénganse por aquí, de frente a la iglesia. Dios les ha bendecido a Frances y a Eduardo en esta primera proceso, ¿verdad?, de ser mamá y papá, y a Ramón e Ineris en esta segunda ocasión. Como decía el hermano Vicente, los hijos son herencia de Jehová y son alegría hacia la casa. Así que de parte del Ministerio de Matrimonios queremos honrarles con estos obsequios para ellos. Ya ellos están próximos, ¿verdad?, a recibir. Creo que van a tener que, Yariel, acompáñale a cargar porque Frances y Neri están un poquito comprometidas. Así que yo les voy a invitar, hermanos, sé que oramos ahorita por las parejas, pero yo quiero orar hoy, en estos momentos, por
Emma Zoé y Ailana, para que Dios ponga sobre ellas una palabra de bendición, y como cantaban la hermana Mayrin y su mamá ahorita, estas dos jóvenes sean jóvenes que proclamen la vida de Cristo, el Evangelio y una palabra de milagro sobre cada persona que ellos tengan la oportunidad de llegar. Así que yo les invito a que usted esté de pie o allí sentado, como usted prefiere, extienda las manos sobre ellos. Señor, te doy gracias. Te bendecimos, Señor, en esta tarde, Dios. Padre, gracias por la bendición de poder compartir con estas parejas. Señor, en esta hora te presentamos a Emma y a Ailana, Dios. Padre, te pedimos que tú cuides el periodo que queda de gestación y el proceso de alumbramiento, Señor, pero que sobre todas las cosas, Dios, sea tu mano sobre cada una de ellas, que llenen de alegría la casa de estos hogares, que sean, Señor, jóvenes que proclamen tu palabra. Señor, que donde quiera que ellas pisen, Señor, sea tu palabra, sea Cristo predicado, que, Señor, tú las lleves a los diferentes confines de la tierra, Señor, para declarar una palabra de salvación y de milagros sobre cada una de las personas que ellas puedan allegar, que sean jóvenes, Señor, que traigan otros jóvenes a los pies de Cristo. Señor, declaramos una palabra de bendición sobre estas dos jóvenes y permite que también la iglesia se goce de verlas crecer, verlas adorar y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Que este miércoles en la mañana tenemos nuestro retiro de ayuno y oración. En la noche tenemos nuestra noche de encuentro, gloria a Dios, donde tenemos en la reflexión a Débora Acevedo como invitada, gloria a Dios. Y el domingo estamos en la escuela bíblica nuevamente a las 9:15 y a las 10:15 en nuestro servicio al Señor. En esta oración final yo quiero mencionar que Paola cumplió años ayer. Paola, ¿está en la iglesia el niño, Paola? Ok, pero hay un jovencito por ahí también que quiere cumplir los años, si no me equivoco, ¿verdad? Jafet, ¿dónde está Jafet? Jafet, gloria a Dios. Quiere cumplir sus años, aleluya, claro que sí. Vamos a ver cuántos años cumple Jafet, gloria a Dios, aleluya. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por Jafet, gloria a Dios, para que Dios lo bendiga en gran manera. Póngase de pie, iglesia, igualmente. Somos despedidos y oramos, ¿verdad? Ya se le notan los gallitos. Así que gloria a Dios. Qué bueno que podemos bendecir a estos jovencitos, ¿verdad? En la casa del Señor, que sabemos que Dios tiene bendición para ellos, a pesar, ¿verdad?, de mundo difícil que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Complicado. Oremos por Jafet. Padre bueno y maravilloso, gracias. Gracias por la vida de Jafet, gracias por la vida de Paola. Bendícelos, Señor, cada día, que tú le puedas dar muchos años más de vida y que ellos puedan seguir siendo, Señor, alegría a sus hogares, alegría a sus familias. Señor, revélateles a cada uno de ellos y que puedan seguir creciendo en sabiduría y entendimiento, Señor, de ti, Padre. Que ellos puedan seguir dando ejemplo de que vivir para ti siempre, siempre es mejor. Igualmente, Señor, te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, que seas tú con nosotros, Señor, y que nuestro diario vivir, Señor, sea siempre uno bendecido por tu presencia. Gracias, Jehová. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús hemos orado. Y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cantamos. Cumpleaños feliz.
cumpleaños.